Nuevamente, con eso como telón de fondo, veamos cómo algunas de estas cosas son impulsadas o rearticuladas, reenvasadas en nuestra cultura moderna. Y nuevamente, para que entiendas, no estoy afirmando que esta sea la única corriente de pensamiento. La corriente de pensamiento hacia, nuevamente, lo que yo llamaría paganismo evangélico. Una vez más, una especie de desafortunada aquiescencia al pensamiento posmoderno, y lo que quiero decir con esto, nuevamente, es simplemente una especie de abandono de un compromiso a una articulación clara de la verdad, proposiciones de verdad claras y bien defendidas. No se trata solo de gnosticismo, pero creo que el gnosticismo es un camino fácil de seguir, porque las ideas centrales prevalecen en tantos lugares. Y nuevamente, las ideas generales que esta antigua cosmovisión presentaba a la gente. Sobre cuál es su destino, cuál deben saber es su destino. Para volver a ser parte del Dios verdadero. Dejar este mundo atrás y tratarlo como una ilusión en favor de esta realidad última, de la cual realmente todos somos parte y no existe una separación real entre lo que realmente somos y lo que realmente es el Dios verdadero. A lo que voy, ese tipo de mensajes realmente interesan a mucha gente. Y ya sea que sean conscientes de ello o no, la cultura popular, la ciencia ficción, la televisión y las películas refuerzan el tipo de ideas que escucharán expresadas de manera proposicional en otros lugares. De nuevo, de lo que se tratan los medios a menudo es del refuerzo intencional o no intencional de un determinado conjunto de ideas. Por eso quiero tomarme un poco de tiempo y hacer esto. Pero esta cita de Sagan, todo el mundo ha oído hablar de Carl Sagan, y él escribió esto en 1973, hoy estamos en una época en la que las viejas creencias se están marchitando, creo que podríamos decir eso hoy. Una especie de hambre filosófica, una necesidad de saber quiénes somos y cómo llegamos aquí. Hay una búsqueda continua, a menudo inconsciente, de una perspectiva cósmica para la humanidad. Vaya, podrías haber dicho eso ayer. Ray Kurzweil. Necesitamos una nueva religión. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Ray Kurzweil? Este es el chico de la inteligencia artificial. Él está a la vanguardia del movimiento transhumanista. Y todo lo que el transhumanismo es, y lo mencionaremos un poco más adelante, es el esfuerzo por llegar a ser más de lo que somos. Para que los humanos trasciendan a la humanidad y se conviertan en algo mejor y superior, ya sea convirtiéndonos en cyborgs, implantándonos cosas en nosotros mismos, cambiando nuestro ADN, lo que sea. Kurzweil es una figura central en esto. La búsqueda de seres superiores, la búsqueda de inteligencia extraterrestre es en sí misma una especie de religión. Stephen Dick es un erudito, es un historiador de la ciencia. En un momento fue el historiador oficial de la NASA, pero ocupó otros puestos. Ha escrito muchos escritos académicos sobre el debate sobre la vida extraterrestre en la historia y la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Es muy transparente aquí. Es una especie de religión por lo que esperas ganar con ella. Hay un canon emergente. Me gusta ese término por el canon bíblico. Está surgiendo un canon de historias trascendentes que proporciona significado a nuestras vidas, el trabajo que crea mitos de dos poderosos motores de influencia cultural, la ciencia especulativa y las obras de ciencia ficción. Se nos presentan como una alternativa muy necesaria a las perspectivas más tradicionales sobre Dios, las personas y el destino de la raza humana. Una alternativa que abrirá un camino espiritual hacia un futuro cada vez más tecnológico. En resumen, esto tendrá más significado para más personas que citar versículos de la Biblia. Eso es de James Herrick, que es evangélico. Es una de las pocas personas que presta atención a este tipo de cosas.
Y tiene un libro excelente, Mitologías Científicas. Lo recomiendo mucho. Lo conocí. Somos conocidos lejanos, supongo que se diría, pero lo conocí cuando estaba trabajando en este libro y lo recomiendo ampliamente. Cómo la ciencia y la ciencia ficción forjan nuevas creencias religiosas. Es perfecto, es realmente bueno. ¿Cuáles son algunos de los mitos que se nos presentan y que darán significado a las personas, consciente o inconscientemente? Aquellos que reforzarán la forma de pensar sobre sí mismos y sobre esto antes conocido como Dios, o este ser que todavía esperamos que esté ahí afuera y que podamos llamar Dios. ¿Cómo refuerza la cultura popular, nuevamente, esas narrativas? Y nos da mitos diferentes en lugar de viejos credos. Y uno de los mitos es el mito del extraterrestre, que en realidad es un nuevo Dios para una era tecnológica. Ahora, aquellos de ustedes que tal vez hayan visto un video de presentación mía, tengo esta charla y la verán en, no sé quién sube estas cosas en YouTube, pero hay muchas allí. Lo he aprendido. Tengo una charla que doy y he dado en conferencias sobre ovnis llamada, ¿podría el cristianismo adaptarse a una realidad extraterrestre genuina? Mi respuesta es que sí. Y trato de que la gente se dé cuenta de que esta no es una cuestión nueva. Que esto lleva ahí un tiempo. Así pues, la creencia en otros mundos se remonta al siglo IV a.C. En realidad son los filósofos griegos que hablan de otros mundos y de si esos otros mundos están habitados. Tradicionalmente, al menos desde el principio, el cristianismo estaba predispuesto a decir que esto no es una buena idea, o que no es una idea coherente. Porque muchos de los padres de la Iglesia eran devotos de Platón y Aristóteles. Y esos dos filósofos griegos que son gigantes en este campo no pensaron que existieran otros mundos. Y muchos padres de la Iglesia simplemente siguieron el mismo pensamiento. Uno de los argumentos, por ejemplo, sería la idea de Aristóteles de que solo se puede tener una causa primaria para el universo. Y entonces, si tienes otros mundos, entonces eso sugiere que hay otras causas porque no leemos nada en la Biblia sobre Dios causando o creando otros mundos. De nuevo, era un argumento lógico. Pero fue popular. Y eso cambió con el tiempo. Cuando llegamos al siglo XVII, tenemos la primera mención en ciencia ficción, una obra de ciencia ficción sobre visitas extraterrestres en el pasado antiguo de la Tierra. El escritor es un escritor francés, de Fontenelle, que escribió conversaciones sobre la pluralidad de mundos, era muy hostil al cristianismo. Promovió algo llamado poligenismo, que significa que hay más de un punto de origen para los humanos. El poligenismo hoy en día, hay mucho debate en los círculos teológicos evangélicos sobre Adán. Hay 4 o 5 puntos de vista diferentes sobre si hubo un Adán histórico o no, que circulan dentro del evangelicalismo. Y el poligenismo hoy significa que, bueno, tal vez la Biblia dice que hubo razas coadámicas o razas preadámicas. Y eso es a lo que apuntaba Fontenelle. No estaba postulando necesariamente, aunque tiene algunos indicios de que la vida, tal como la conocemos, podría haber existido en algún otro lugar fuera del planeta. Pero su libro fue muy influyente. Está construyendo sobre toda la idea del poligenismo que tiene ante sí, la Peirere, no sé si lo estoy pronunciando correctamente o no. Pero advirtió que si la humanidad alguna vez llega a las estrellas y nos topamos con otros seres inteligentes, no podemos asumir que sean humanos. Van a ser otra cosa, y eso puede que no sea algo bueno. Así que estaba dispuesto a mirar ambas caras de la misma moneda, pero la cuestión es que estamos en el siglo XVII. No existen los viajes espaciales, y mucho menos los vuelos. O sea, apenas flotaban en alta mar. Ni siquiera estamos hablando de dirigibles o cepelines. A lo que voy es que esto es muy temprano. Así que toda esta cuestión tiene una larga historia. En nuestro país, Thomas Paine, famoso por escribir sobre el sentido común, era un creyente en la pluralidad de mundos, era muy actual en su época.
Ahora, dentro de la Iglesia, nos remontaremos aquí, en el siglo XV, al primer teólogo cristiano. Una vez más, un cristiano en cualquier sentido era Cusa, Nicolás de Cusa, que era católico. Y promovió la idea de que había otros mundos. Así que él es el primero en apartarse realmente de manera significativa de una gran cantidad de padres de la Iglesia, incluido Tomás de Aquino en el año 1200, sale con una visión diferente. Y sus obras reciben mucha atención. Y forma un argumento razonable. Y de hecho dice en su obra, quizás los habitantes de estos mundos sean más nobles que nosotros. Este es el comienzo, al menos en los círculos cristianos, o cualquier cosa que se parezca al cristianismo, de la noción de que si nos encontráramos con un extraterrestre, serían moralmente superiores y benévolos. Ahora, Fontanelle no estaba seguro de eso, pero incluso antes de él, esa idea estaba ahí fuera. Ahora bien, todo esto en el siglo XIX tenía sentido para la gente, aún más después de Darwin. Porque una vez que el origen de las especies de Darwin es publicado, la vida inteligente tal como la conocemos no está aquí gracias al acto de un creador, sino debido a procesos evolutivos aleatorios y no dirigidos. Bueno, entonces parece lógico que, si hay otros mundos con los que todo el mundo en ese momento estaba de acuerdo, esa era una opción. Que si hay otros mundos, entonces tiene sentido que los mismos procesos que llevaron a la vida aquí conduzcan a la vida en otros lugares. Así que Darwin en realidad ayudó a promover, una vez más, esta idea. En la pluralidad de mundos habitados por Flammarion, y miren las fechas, finales del siglo XIX, principios del XX. Él dice, todos los planetas alcanzarán la vida a su debido tiempo. Ese libro se reimprimió 33 veces en 1880. Tuvo una enorme influencia. Entonces, esta noción, y esto es común hoy en día, es que hay muy pocos astrónomos, muy pocas personas que se dediquen a algún tipo de ciencia espacial, como la astrobiología o la exobiología, ese tipo de cosas. Hay muy pocas personas que no estén predispuestas positivamente a la probabilidad de que exista vida en otras partes del universo. Y que parte de esa vida podría ser inteligente. Esta es la opinión mayoritaria por mucho. Y aquí lo tenemos, de nuevo, a finales del siglo XIX y principios del XX. Cada año voy a conferencias académicas como la Sociedad de Literatura Bíblica, la Sociedad Teológica Evangélica, todas se reúnen al mismo tiempo. Hay un periodo de una semana antes del Día de Acción de Gracias, todos los miembros de todas estas sociedades académicas están en el mismo lugar, y la Academia Estadounidense de Religión es una de ellas. Dedicaron 4 horas, una sesión de 4 horas, a la cuestión de la astrobiología. Y esta es la Academia Estadounidense de Religión. Toda la discusión fue, oye, ¿qué hacemos? Ya sabes, ¿cómo afectaría esto a la religión? O sea, ¿qué sucederá si descubrimos que hay vida en el espacio exterior? Y tenían gente de la NASA allí y algunas otras personas de la industria aeroespacial, algunas personas que eran especialistas en astrobiología, y mantuvieron un diálogo entre ellos, y ya sabes, tipos religiosos. Sabes, asistí a todas solo para ver si hay algo nuevo. Pero el hecho de que se abordara en el momento más importante del año para los fanáticos de la religión decía algo. Esa fue la primera vez. Entonces la pregunta es realmente actual. Y todo el mundo está predispuesto a pensar que eso es lo que vamos a descubrir algún día. A eso se dirige. Ahora bien, Flammarion, quien popularizó esta inevitabilidad, también fue un místico. Estaba obsesionado por algunas tragedias personales con la vida después de la muerte y la reencarnación. Y creía en algo llamado reencarnación evolutiva, donde las almas migraban no solo de cuerpo en cuerpo, sino de planeta en planeta. No es una idea nueva para la ciencia ficción tal como la conocemos. De nuevo, mira las fechas de este chico, este es el siglo XIX. Ahora bien, este libro,
cuando las almas tenían alas, no promueve la migración de almas de planeta a planeta. Lo pongo aquí porque esta idea sería ridícula. Si no fuera por el hecho de que la Biblia realmente no dice mucho sobre el origen del alma. Si estás interesado, básicamente hay tres vistas. No voy a empezar una conferencia de teología, pero existen básicamente tres puntos de vista sobre el origen del alma. Una es, muy rápidamente, Dios la introduce allí cuando un hombre y una mujer conciben una vida a través de las relaciones sexuales. Dios dice, vaya, un niño más. Necesita un alma, y la pone ahí. Y hay problemas teológicos con eso, sobre la naturaleza del pecado y todo eso. La otra opinión es que los padres humanos crean tanto la biología como el alma. Y hay problemas teológicos con esa. El tercer punto de vista es que las almas preexisten. Y que son enviadas por Dios para habitar cuerpos. Ahora bien, ese punto de vista en realidad fue seriamente discutido en la iglesia primitiva. Finalmente fue abandonada, básicamente por Agustín. A Agustín no le gustó por razones teológicas y eclesiásticas políticas. Pero este libro, si te interesa, te lleva a través de todo el curso de la historia intelectual de esa cuestión. Es una lectura densa, pero es un gran libro. ¿Qué hay de otro mito? Tenemos el mito del extraterrestre. Aquí hay otra cita, la transición. Una vez que la vida haya comenzado en un ambiente relativamente benigno y haya miles de millones de años de tiempo evolutivo disponibles, la expectativa de muchos de nosotros es que se desarrollen seres inteligentes. Esto es una obviedad hoy en día. Entonces, a finales del siglo XIX y XX, estas ideas están algo arraigadas. Y en el siglo XX, tenemos una especie de nueva variante de ellas con todo el asunto de los ovnis. El gran problema ovni en los Estados Unidos ocurre en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en cuanto a una gran ola de interés. Pero alimenta la idea. Si los científicos ya te lo están diciendo y lo han estado diciendo durante 100 años. Que tal vez haya vida ahí fuera, y la gente empieza a ver cosas en el cielo. Entonces la gente mentalmente irá en esa dirección. Ya sea verdad o no. Una vez más, la ciencia no tiene por qué ser cierta. El hecho de que los científicos lo discutan es suficiente para la mayoría de la gente. Y si tienen razón. Entonces, ¿cómo altera eso lo que creemos sobre nosotros mismos y sobre nuestro origen y sobre el tipo de conocimiento último que existe? Una vez más, se trata de un conjunto serio de proposiciones e ideas. Voy a poner esto, podrán obtener las diapositivas. Si quieres buenos libros académicos sobre este tema, hay muchos disponibles. Pluralidad de mundos de Stephen Dick, el debate sobre la vida extraterrestre, mira las fechas. Hay otros libros que se remontan aún más atrás. Más allá de los ovnis, este es un título de la Princeton University Press. En el otro libro de Stephen Dick, Muchos mundos, hay toda una historia detrás de esto. No es un secreto, no es nuevo. Mundos alienígenas. Estos tres libros abordan cómo una realidad extraterrestre tendría, en opinión de los autores, un efecto dominó en las principales religiones. Incluso fenómenos sociológicos y ese tipo de cosas. El tercero, Contacto con civilizaciones antiguas, me resulta especialmente interesante por el autor. No voy a hacer clic, pero el autor tiene una carrera muy larga en el servicio público, en el servicio extranjero y en el servicio político. Su trabajo es la pieza central de la política de las Naciones Unidas sobre lo que sucede si nos encontramos con extraterrestres. Michael Mitchell. Estos son libros académicos. Este no es el proyecto de alguien durante 2 horas en un jueves para escribir un libro y publicarlo en Internet. Este es un trabajo serio.
Así que si estás interesado en él, deberías echarle un vistazo. En la cultura popular, hemos sido entrenados durante mucho tiempo para pensar en términos de que los extraterrestres realmente existen. Tenemos películas como Encuentros cercanos del tercer tipo y E.T., por supuesto. En ambos casos, los extraterrestres son amigables. También son divinos. Volveré a ambas películas en un minuto. Otro mito, el mito de la salvación extraterrestre. Sabemos que los extraterrestres, por supuesto, supuestamente son amables y benevolentes, y están aquí para salvarnos de nosotros mismos. Sagan de nuevo, la comunicación interestelar puede ser el medio de nuestra propia supervivencia. Casi como que si espero que hagamos contacto porque aquí abajo somos muy tontos y hacemos la vida tan horrible y no tenemos soluciones. Esto es lo que está diciendo. Estos seres son dioses de supercivilización, este es Sagan. Por supuesto, están motivados por la benevolencia y están cientos, miles o millones de años más allá de nosotros. Y poseen ciencias y tecnología que van mucho más allá de nuestras capacidades actuales como para ser indistinguibles de la magia. Más actualmente, la humanidad seguirá siendo vulnerable mientras permanezca confinada aquí en la Tierra. Martín Rees, por supuesto, es el astrónomo real del Reino Unido. En esencia, me gusta la forma en que Enrique expresa esto. Estos seres están aquí para salvarnos de una caída recientemente redefinida. No se trata de haber caído en pecado. No se trata de corrupción moral en ningún sentido teológico. La humanidad no está perdida en el pecado, sino que simplemente estamos en las etapas primitivas de nuestra propia evolución, biológica, espiritual y social. Y que somos una amenaza para nosotros mismos porque simplemente no estamos lo suficientemente evolucionados. Que simplemente no somos lo suficientemente divinos. Que necesitamos que se nos despierte que podemos ser como dioses y que debemos serlo. Y que si fuéramos divinos, no nos estaríamos haciendo estas cosas a nosotros mismos ni a nuestro propio planeta. Y lo que realmente nos ayudaría, lo que realmente nos despertaría, nos iluminaría, es si tuviéramos contacto. Porque entonces todos sabrían que todos somos la gran raza humana. Y no deberíamos estar peleando entre nosotros. Y que deberíamos buscar la ayuda de los extraterrestres. Y realmente, ellos son como nosotros y nosotros somos como ellos y todos somos una especie de la gran familia. Es básicamente gnosticismo. Es simplemente gnosticismo puesto en forma de entidad biológica y puesto en algún lugar del espacio exterior, es todo lo que es. El espacio es el lugar donde la humanidad se encontrará con sus dioses y sus libertadores. Que podamos alcanzar nuevamente el Edén. Que tendremos conocimiento ilimitado. Que acabaremos con el mal. Que será como el Edén. Pero la palabra Edén les molesta. El cielo, depurado de religión, se transforma en el espacio. Eso es lo que es el cielo para mucha gente. El espacio. El frente final, por así decir. La propaganda de ciencia ficción desdibuja las líneas entre los aliens y la teología cristiana, o creo que tal vez sea una mejor manera de decirlo, redefine el teísmo. Los ángeles se convierten en extraterrestres. Y repito, esto no es algo caricaturesco. Este no es Giorgio de alienígenas ancestrales todo despelucado, estos son académicos serios. Ya sabes, gente de ciencias y humanidades difíciles. Esta es su religión. Y puede ser esto, puedes creer esto si eres un materialista ateo, porque está bien tener un Dios extraterrestre, porque sigue siendo producto de la evolución. Pueden vivir con eso. Y para ser honesto contigo, si conocieran a un alien, lo considerarían Dios de todos modos. Pero si aún quieres aferrarte a la espiritualidad, puedes tomar todo esto y empaquetarlo de tal manera que también te resulte cómodo. Todo este asunto, esta confusión entre la ciencia marginal y la ciencia ficción, es en realidad la religión que funciona en todas partes para todos. Ya sea que creas en algo más allá del mundo material o no.
Esta sí les resulta cómoda. Porque si te enfrentas a la idea de que existen seres inteligentes superiores ahí fuera, reorienta mentalmente todo lo demás que estás pensando. Y la pregunta ¿es la idea suficiente o realmente se necesita alguna prueba? Y la gente no estará de acuerdo con eso. Pero el cine, la televisión y la literatura han impulsado esto a finales del siglo XIX. Por ejemplo, no es un accidente que en la escena de encuentros cercanos, cuando están en la cima de la montaña y están mirando, la nave nodriza desciende y hacen contacto. No es una coincidencia que un ministro cristiano, un sacerdote, lea el Salmo 91:11 antes de que los humanos se unieran a los extraterrestres, los humanos que fueron seleccionados para subir a bordo. ¿Alguien sabe qué dice el Salmo 91:11? Pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. Eso no es un accidente. Por un lado, eso es hacer buen cine. Pero, por otro lado, es un mensaje. Es un mensaje teológico. Entrega a la raza humana a la verdad real. Y un poder mayor. Ahora lo sabemos. Por supuesto, E.T., todos sabemos que puede curar y volar. Tiene esta conexión espiritual con el niño Elliot. Y por supuesto, resucita de entre los muertos. Esa fue algo transparente. En encuentros cercanos había que buscar un poco. Mucho antes. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de esta película, El día que la Tierra se detuvo? Y a la derecha, la nueva versión, la reciente con Keanu Reeves. El extraterrestre, por supuesto, llega a la Tierra y su mensaje es este. Es simplemente horrible lo que ustedes se están haciendo unos a otros, y su civilización está sumida en el caos, y tienen toda esta tendencia bélica. Y estamos aquí para ayudarlos, realmente, para salvarlos de ustedes mismos, pero estoy aquí para salvarlos. Ahora, el verdadero nombre del extraterrestre, su nombre extraterrestre es Klaatu. ¿Qué nombre usa en la Tierra? Él es el Señor que es el Señor carpintero. ¡Qué lindo! Aquí hay algunos otros dioses extraterrestres. Superman. Él es de Krypton, que no es la Tierra. Él es un alien. Simplemente se ve mejor de lo que crees. Pero, de nuevo, hablando de mensajes cinematográficos, esto tampoco es accidental. ¿Recuerdan la película que vieron, El hombre de acero? Se entrega al enemigo, aquellos de su propio planeta, y luego se escapa, y regresará a la Tierra para salvarla de estos tipos malos. Y sale de la nave así. ¿Lo ven? Es simplemente inconfundible. Dioses extraterrestres, por supuesto. Thor y Odín de Asgard, que descubrimos que es solo otro planeta. E incluso Thor dice en la primera que estuvieron aquí antes y pensamos que eran dioses, y ya sabes. Odín también se llama como el padre de todo. Y esto le da un giro al asunto, porque Thor es el hijo del padre de todo y lo envían a la Tierra. Como un rayo. ¿Recuerdas la película? Porque era un rebelde. Y lo matan allí abajo, revive y ya conoces el resto de la historia. De nuevo, es un meme de desplazamiento. Es una buena narración por un lado, pero por otro. Hay mensajes detrás de esto. Recomiendo estos dos libros. Y sabía que se reirían. El de la izquierda, Nuestros dioses visten spandex. En realidad, es una historia de los cómics. Específicamente dirigido
a sobre cómo los cómics hacen teología. No es por un cristiano. Pero todos los temas teológicos familiares. Redención, salvación, deidad, lo que sea. Están presentes en los cómics. Ahora bien, por un lado, es fácil ver por qué, debido a que, francamente, la historia bíblica es una buena historia. Tiene grandes temas. El bien y el mal, ya sabes, todas las cosas generales que nos gusta ver en las películas, pero desde los años 20, esta industria no solo ha imitado ese material. También ha incluido la noción de que este lenguaje tradicional, que realmente se transmite, las historias se vuelven a contar a través de civilizaciones extraterrestres, de contacto con extraterrestres y más, porque se entiende toda la noción de trascender a la humanidad. Hablaremos de eso en un momento, y los cómics son una gran parte de eso. El transhumanismo. De nuevo, llegar a ser más que humanidad, llegar a ser semejante a un dios. A la derecha, extraterrestres en el espíritu de la época americana. Esto es de un profesor de historia que enseña en un colegio comunitario, no recuerdo dónde, pero es muy bueno. Tiene un gran capítulo sobre mensajes del equipo de contacto. Este tipo tampoco es cristiano. Nuevamente, los escojo porque no son cristianos. Este es su campo, y han realizado muchísimas investigaciones en las fuentes primarias. Entonces creo que si estás interesado en el tema, deberías obtener ambos. La película Presagio. Verás, estaba dudando sobre si incluirla porque todos van a pensar en Nicolas Cage y dejados atrás. Lo sé, es por eso. Pero, repito, creo que esta es una película importante dentro de este género. Nuevamente, es una buena película, pero el mensaje. Nuevamente, si sabes lo que estás buscando, es muy evidente para esta narrativa mitológica. Presagio se trata sobre Nicolas Cage interpretando a un ateo, cuyo padre es un predicador. Y por supuesto, dejó la fe, y su hijo, a través de una variedad de circunstancias o una narrativa de circunstancias, se encuentra con algo en una cápsula del tiempo que simplemente tiene muchos números. Bueno, los números resultan ser fechas específicas y número de víctimas en desastres en todo el mundo. Que las fechas se remontan mucho tiempo atrás hasta el día de hoy. Y el padre se da cuenta de esto y se da cuenta de que no puede ser un accidente. Pero el niño también recibe la visita de extraterrestres y te los mostraré. Pero en un momento de la película, descubren la última fecha restante, que tiene algo que ver con la visión de Ezequiel. Y este dibujo aparece en la película un par de veces. Entonces hay cierta conexión, y no pueden entender cuál es la última parte. Entonces estos tipos de aspecto espeluznante habitualmente miran fijamente a este niño y lo observan, y el padre finalmente se topa con algunos de ellos. Bueno, no son malos. Resulta que al final de la historia, ángeles. Y vienen en naves como esta. Lo que ven, el ser dentro de la nave es una especie de ser translúcido que se ha deshecho de la materialidad, es espíritu puro. Y el ser que tiene este tipo de apéndices por ahí. Si ves la esquina superior derecha, hay uno de ellos. No pude encontrar una buena imagen de él, pero en realidad es el trono de querubines de ese dibujo y de la visión de Ezequiel. Se trata de visitas extraterrestres. Entonces los extraterrestres regresan, hay una gran erupción solar, y la Tierra al final se quema y todos mueren excepto los niños. Que, citando la película, escucharon el llamado. Que escucharon el llamado profético. Bajan, recogen a los niños y aquí es donde los dejan. En el paraíso. Y hay un árbol. La humanidad puede empezar de nuevo. Verás, están interesados porque estuvieron allí al principio la primera vez y no les fue muy bien,
pero no quieren que todos mueran. Así que lo intentarán de nuevo, lo pondrán en marcha de nuevo. Una vez más, podría llenar una semana. Hay disertaciones completas sobre estas películas sobre estos temas. A lo que voy, se ha realizado una enorme cantidad de investigación al respecto. Son el mito de la nueva humanidad, seremos como dioses. Nietzsche, de nuevo, la famosa cita, te enseño que el superhombre, el Übermensch, el hombre es algo que debe ser superado. El centro del universo de ciencia ficción, en lugar del Dios ausente, es el hombre como será en el futuro. Serapim Rose es una teóloga ortodoxa oriental. Ella presta atención a estas cosas. Una vez más, la humanidad no está perdida en el pecado, solo necesita evolucionar. ¿No somos la imagen divina? Es nuestro destino volvernos divinos. Si alguna vez has leído algo mío, digo que ese era el objetivo del Edén, que Dios quería su familia no humana y su familia. La familia humana está en el mismo lugar de su hogar donde Él dirige el cosmos. Y Él dirige los asuntos del mundo que creó para la humanidad. Dios quiere que su familia esté unida. Y Él quiere estar con ellos mientras lo hacen. Él quiere que sean como Él es. Y así es como seremos. Y como habríamos sido si no hubiera pasado la caída. De nuevo, este es un lenguaje teológico familiar, que se usurpa y se apropia de otra manera. Si eres un transhumanista o alguien que piensa de esta manera, que nosotros los cristianos hablamos de estas cosas de la imagen divina, y que bueno, es nuestro destino serlo, tal vez digas que mejor nos callemos y dejemos de quejarnos por lo que hacen en genética, de lo que hacen en nanotecnología, de lo que hacen en X, Y o Z. Que si realmente creemos esto, si realmente creemos lo que decimos, que se supone que la humanidad debe volverse divina, entonces estaríamos de acuerdo con ellos. Una vez más, es una forma totalmente diferente de verlo, pero van a intentar usar el lenguaje. La evolución, nuestra propia evolución, debería proceder con las mismas herramientas, los mismos procesos que imaginamos que los alienígenas avanzados tenían y usaban. Si no estás familiarizado con ninguno de estos temas, en lo que normalmente pensamos es en la mejora digital. Ha habido una serie de experimentos reales en los que las personas han incorporado chips en sí mismos, como experimentos, para intentar mejorar ciertas capacidades. Para ser más de lo que son y ver si funciona. Hablan de descargar nuestra conciencia en una computadora. Hay personas reales a las que les pagan los gobiernos para hacer estas cosas. Y está impulsado, nuevamente, por esta necesidad de superar la muerte. Verás, los dioses no mueren. Entonces, si podemos cargar nuestra conciencia en una máquina, en teoría, nunca moriremos. Tal vez hagamos un robot, algo mejor, y podamos descargar nuestra conciencia en eso, y entonces no envejeceremos. Esto no es solo ciencia ficción. La ciencia ficción y la ciencia se retroalimentan y alimentan mutuamente. Y es este impulso implacable de trascender a la humanidad, de ser semejante a un Dios. La clonación, todos sabemos sobre eso. Biología sintética, si no estás familiarizado con eso. Es parte de la trama de mi novela. Tenemos la capacidad de leer ADN, como el proyecto Genoma Humano. Ahora podemos secuenciar un genoma. La biología sintética es la capacidad de escribir ADN. Desde el nivel atómico hacia arriba. Es la capacidad de crear vida, no solo porque nunca ha existido en la Tierra, sino porque no puede existir naturalmente en la Tierra. Eso solo está sucediendo en una escala muy, muy, muy pequeña. Pero si crees que se va a detener, es muy ingenuo.
Porque cuando lleguen al punto en el que literalmente puedan crear nuevas formas de vida, nuevamente, que no han existido ni puedan existir en la Tierra, entonces realmente estás hablando de que seremos como dioses. Para escribir ADN. Hay un programa de biología sintética en Harvard y el MIT. A lo que voy, esto es algo por lo que podrías hacer un posgrado, y no es algo de ciencia ficción. La nanotecnología es la ciencia de lo extremadamente pequeño. Es una definición fácil. Una vez más, se trata de ensamblar máquinas que funcionen a nivel atómico. O tal vez al nivel como una molécula de ADN. Realmente, muy pequeñas, pero máquinas que hacen cosas. Que realicen tareas. Ahora, todas estas cosas se unirán algún día. La biología sintética se casará con la nanotecnología, que a su vez se casará con la clonación, que a su vez se casará con la genética y otras cosas. Y comenzaremos a crear formas de vida. Y no solo eso, sino, ¿por qué mueres? Cualquier médico te dirá que la muerte natural en realidad se trata de degradación celular. Nos gusta decir que las cosas simplemente ya no funcionan. Bueno, hay una razón para ello a un nivel muy pequeño. Bueno, si sabes cómo funciona. Luego puedes crear una pequeña máquina o alterar tu ADN, o escribirte algún ADN nuevo para detenerlo o revertirlo. Y en teoría, tienes la inmortalidad. Aunque todavía puedes salir y ser atropellado por un camión. Así que no puedes arreglar eso. Tal vez. Si podemos capturar tu conciencia a tiempo, entonces tal vez podamos. Si ves Fringe Pop, sabes de lo que están hablando. Pero es esta sed de semejanza a Dios. Y piensan que vamos a llegar ahí, o que podríamos acortar el proceso si nos topamos con un extraterrestre, porque ellos ya dominan todo esto. Ya sabes, como si lo supiéramos. Pero se asume, nuevamente, debido a toda esta historia intelectual que hay detrás de esto, que comenzó en el siglo XVII. Los pensamientos que tenemos ahora, los pensamientos que tiene ahora la ciencia marginal, los pensamientos que tiene ahora la ciencia ficción. Es solo la etapa actual de una larga serie de ideas. Todas vienen de alguna parte. Seremos como dioses, 2001, sé que es una película rara. Ya sabes, cualquier película que no tenga diálogos durante los primeros 20 minutos es simplemente rara. Pero es el final lo que resulta interesante. Aquí está la imagen final, donde Dave renace y es liberado al cosmos. La humanidad renace en el espacio. Para perpetuar un avance de la especie en el espacio. Aquí está Dave, y las imágenes son espeluznantes. Porque se parece al adulto, pero aún es un embrión, todavía es un feto. Pero este es el mensaje. Arthur C. Clarke, en su secuela de 2001, escribió, ahora eran señores de la galaxia y podían vagar a voluntad entre las estrellas. Ahora estamos fuera del planeta. Hemos trascendido nuestra propia existencia. Sin embargo, tenemos otros transhumanos que son más familiares, y francamente, más emocionantes. Y en el caso de Iron Man, más entretenido. Iron Man era mi favorito mientras crecía. ¿Pero qué es? Es un transhumano. Es un ser humano mejorado por la tecnología. El Capitán América. ¿Qué es? Es un transhumano. Ha sido mejorado biológicamente. El Hulk. Tiene problemas de enojo. Es accidentalmente, es un transhumano accidental, transformado por un accidente de radiación. El hombre araña. Es un transhumano mordido por la araña.
afectó su composición genética. Los hombres X, usemos una palabra bonita, son transhumanos. No los llamemos mutantes. Esto es lo que son. Esto se encuentra en todas partes, y aquí es donde quería mostrar 7 minutos de ese clip, si lo tenemos. Solo escucha esto. Estos son los primeros 7 minutos de una película llamada Technocalypse. Invented this word technocalypse to describe what seemed to me a process that I could observe around me. Technocalypse meaning the convergence of two seemingly unrelated things, the apocalyptic imagination, which has been around for centuries, and the rise of modern technology. And the connection seems to be this. The apocalyptic imagination is based on one fundamental idea, and that is that human life on Earth, and Earth itself, all existence is going to be transformed through the influence of a divine intervention. Now that idea seems to be deeply rooted in human consciousness, but what is interesting is that we now have the technology to translate some of those fundamental dreams, those archetypal visions of the human species, into reality. The difference, of course, is that it is we human beings that are transforming the earth and transforming ourselves. That's the surprise of history, that a vision that began as a prophetic and religious vision now seems to be in the process of being appropriated by humanity itself. And that convergence is what I mean by technocalypse. Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Buzz Aldrin. 3 men to represent the culmination of a dream and the beginning of a new concept of reality. I look at space exploration, artificial intelligence, nuclear weapons, cyberspace, and genetic engineering as all essentially religious projects. I spent some weeks at the archives in NASA, where the archivist had, simply out of his own interest, collected a great volume of documents about religion, and no one had ever looked at it before. And as I was reading it, I got more and more terrified, really, because the otherworldly aspect of the space program, let's say, divine pretensions. The origins of manned spaceflight, in Russia, it goes back to Tsiolkovsky, who preached that it was mankind's destiny to dominate the cosmos and become reunited with God, and that space exploration was the means to that end. And he was really the father of modern rocketry. In the United States, von Braun, the Nazi rocket scientist who was brought here, he became a born-again Christian, and he argued that human beings must go into space as part of their cosmic destiny to spread the gospel. So they rose through the atmosphere toward the open vacuum, a journey that was to be a door to the future and a window on the past. The first manned space flight, which later became Mercury, was originally called Project Atom. Hello, this is Houston. And then when NASA was set up in 1957, the name was changed. In fact, in Huntsville, it was always called Project Mercury and then parentheses, Atom. When Buzz Aldrin and Neil Armstrong were waiting on the moon before Armstrong stepped out onto the moon to take mankind's first steps on another celestial body, Buzz Aldrin, who was a Catholic, had prepared a little box with communion wafers and blessed wine that his priest had blessed for him, and he actually said to NASA Control, could we have a moment's silence so that he could take communion wafers and communion wine before Armstrong stepped out on the moon. And it's interesting to note that the first food and drink ever taken on the moon was communion wafers and wine, and the NASA hierarchy were completely encouraging of this kind of thing. That's one small step for man, one giant leap for mankind. The astronauts have carried literally thousands of Christian banners, flags,
microfilm copies of the Bible, etc., into space with them in their spacesuits. So the religious ethos of the space program, I think, is undeniable. So they went about their tasks of exploration, aliens on a distant world. And, strangely enough, they looked as if they belonged there. The Human Genome Project, which is the largest technological enterprise of our day, Francis Collins, who runs it, is a born-again Christian and evangelical, very outspoken, who has written that he thinks the most important event in history is the resurrection of Jesus Christ. He says that he will allow for God to intervene in the laws of nature, etc. The human genome doesn't really exist because everyone's genome is different. And when asked whose genome it would be, they said, well, it would be sort of a composite. And it would be male. And they said it would be sort of an Adam 2. Richard Seed, who announced rather defiantly that he was going to clone human beings, went on to the radio and the television, and this is what he said. And I have a tape of this. He said to the whole world, God made man in his own image. God intended for man to become one with God. We are going to become one with God. Cloning and the reprogramming of DNA is the first serious step in becoming one with God. Yes, we are going to become gods. Period. Technological development, which appears to be the most worldly of activities, is in actuality an otherworldly project, rooted in the Christian notion of redemption, the restoration of original perfection. And the story, which is a peculiarly Christian one, is the story of the fall of Adam and the promise of a recovery of Adam's original divinity. Science is the ultimate authority in our culture, and scientists cultivate the image that they stand between mortals and God, and that they are the new clergy, so to speak. The notion that science and religion were enemies is really a historical myth. In fact, for most of our history, science and religion have been intimately entwined. The first time you have a really major separation between science and religion is when Darwin put forward his thesis that man was descended from apes and not made in the image of God. That caused a huge tension between science and religion. And in the late 19th century, a mythology was in fact created that science and religion had always been at war, which in fact is a historical myth. So why not get it all out on the table? Okay, you want to pursue genetic engineering because human beings, as the image likeness of the God, have the right to create new species, transgenic species, participate in creation, a new creation, a second Genesis. That's our birthright. That's what was promised to Adam. Okay, if that's true, if that's what we're about, let's say that's what we're doing. Okay, and stop all this talk about, oh, we're doing this for medical reasons. Okay. The Industrial Revolution took place in the Christian West, so it's not surprising that most religious theories trying to deal with these changes are rooted in the Christian tradition. But now that the whole world is confronted with modern technology, people within other traditions also seek answers to the implications of modernity and how to reconcile technology with their own beliefs. Their reflections might give us an idea about how the world would react to the prospect of a transhuman future. Let's cut it there. Mira la última sección, el Mesías digital. Nuevamente, toda la sección de esa parte de la película trata sobre esto. Ser capaces de preservarnos a nosotros mismos y a nuestra conciencia a través de la tecnología digital. Una vez más, esto está un poco anticuado. Creo que son unos 10 años más o menos, por la forma en que hace referencia al proyecto Genoma Humano. Pero en los últimos 10 o 15 años esta mentalidad no ha cambiado.
nadie ha hecho un cambio de actitud. Y creo que el segmento es realmente bueno, nuevamente, por esta razón inherente. ¿De cuánto de las ciencias son realmente proyectos religiosos? Es posible que se elijan y se comercialicen de cierta manera, pero cuando lo analizas, puedes llamarlo arrogancia, ya sabes, seremos como dioses, o nuevamente, puedes tener el pensamiento que dice, esta es nuestra tarea y nuestro derecho a ser divinos, a convertirnos en dioses. Y la cultura popular es muy consciente de este pensamiento. Nuevamente pasamos por una serie de mitos. Podría darte película tras película tras película. Y ya sabes, Matrix, todos hemos visto Matrix con los agentes que parecen estar en todas partes. Matrix es muchas cosas, no es solo gnosticismo, pero es una muy buena película para aprender sobre la cosmovisión gnóstica. No es todo lo que es. Pero ellos son los arcontes. Hacen lo que se supone que deben hacer los arcontes en los textos gnósticos. Neo es una figura mesiánica, que se levanta gracias a Trinity. A lo que voy, hay todo tipo de telegrafía en esa película. Y podríamos rastrear película tras película tras película. Una que quizás quieras comprobar por tu cuenta es Prometeo. Y te recomiendo que veas Prometeo, no voy a decir mucho al respecto. ¿Cuántos de ustedes la han visto? Prometeo es la precuela de las películas de Alien que salieron en los 80. Y en Prometeo, el tipo de aspecto espeluznante de la derecha se llaman ingenieros. Y bebe algo. Y eso hace que su cuerpo se disuelva. Está en un planeta deshabitado que no tiene vida alguna, y su ADN cae al agua. Y por supuesto, resulta ser la Tierra. Y ya sabes, realmente somos ellos y ellos son realmente nosotros. Y así, en la historia, los humanos modernos quieren descubrir quién hizo esto, de dónde venimos. Porque ven este mensaje extraterrestre, puras cosas de alienígenas ancestrales. Pero si vas más allá de eso, hay una enorme cantidad de imágenes de Cristo en la película. E incluso retrata a María e Isabel. O sea, incluso cómo se nombran los personajes en la película. Pero todo es un montaje porque, ya sabes, cuando finalmente hacen contacto con los ingenieros, resultan ser gigantes. ¿Quién lo hubiera pensado? Y en el guión, más adelante. En una entrevista con Ridley Scott, quien era el director, Movie.com le preguntó, escuchamos que estaba escrito, el guión original, esto no está en la película, pero sí en el guión original. Que los ingenieros tenían como objetivo destruir nuestro planeta porque habíamos crucificado a uno de sus representantes y que Jesucristo podría haber sido un extraterrestre. Definitivamente sí. Y luego pensamos que era demasiado obvio. Pero si lo miras como un escenario de que nuestros niños se están portando mal allá abajo, hay momentos en los que parece que nos hemos salido de control, corriendo por ahí con armadura y faldas. Se les dio un largo plazo de 1000 años antes de que su desintegración comenzara a ocurrir, y se puede decir, enviemos a uno más de nuestros emisarios para ver si puede detenerlo, y adivina qué, lo crucificaron. Es un mensaje de alienígenas ancestrales muy obvio. Ahora, no llegó a la película, pero se rumorea que la idea volverá y tendrá otra secuela. Nuevamente, este es un ejemplo real y actual, pero los animo a que, si obtienen las diapositivas, hagan clic en este enlace y hay una reseña realizada por un gnóstico. Cabalón tiene un podcast gnóstico. Él repasa toda la película y analiza todos los elementos. Con respecto tanto al Nuevo Testamento como por supuesto a los textos gnósticos. Es realmente increíble. Nuevamente, si sabes lo que estás buscando, y en este caso hay muchísimos. Eso no es coincidencia.
Se trata de una especie de mensaje cristológico alternativo en toda regla en esta película, así que voy a terminar aquí.